Este video tiene como finalidad explicar qué es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico forma parte de los asuntos que se trabajan en el tema de acceso a la justicia, pero siempre hemos considerado que requiere un capítulo especial, por decirlo de alguna forma, porque no todo el pluralismo jurídico se explica por las dificultades de acceder al sistema jurídico estatal. Tampoco consideramos que pueda ser simplemente estudiado como sistemas alternativos de solución de conflictos, ya que el pluralismo jurídico refiere a las formas en que las comunidades se han organizado, creado sus propias autoridades para resolver sus conflictos jurídicos. Por ello, para nosotros, el tema debe ser tratado de manera autónoma. ¿Y cuál es el objetivo de esta videoconferencia? En primer lugar, explicar qué es el pluralismo jurídico, dar un concepto. Después, diferenciar los diversos tipos de pluralismo jurídico. Y después, reflexionar sobre las potencialidades y las desventajas del pluralismo jurídico, sobre cuáles la doctrina clasifica el pluralismo jurídico en un pluralismo emancipador, como un mecanismo de que las comunidades generen de manera autónoma del Estado sus propias reglas y sus propios mecanismos de solución de conflictos jurídicos. Pero también hay un pluralismo represivo, en el sentido que establece penas a veces mucho mayores que las establecidas en el orden jurídico estatal. En tercer lugar, un tema clave es, para un estudiante de Derecho, la posible relación entre seguridad jurídica y los órdenes jurídicos alternos. ¿Por qué? ¿Por qué es clave? Porque la certeza de cuál es la regla para solucionar un conflicto es la base del sistema jurídico. Darle a las personas un mínimo de certeza. Y por último, vamos a plantearnos el análisis de un caso real de pluralismo jurídico. Para hablar de pluralismo jurídico, en el material que preparé, utilizo la expresión de Boaventura dos Santos de constelación normativa. Y si ustedes ven la foto, ahí van a ver una constelación de estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de constelación? Bueno, porque son diversas estrellas, diversos órdenes jurídicos en interacción. Son órdenes jurídicos, algunos con fuente estatal, otras con fuente supraestatal, por ejemplo, los sistemas jurídicos que provienen de acuerdos entre diversos estados. El más grande, Naciones Unidas. Ahí está la Organización Internacional del Trabajo, que genera convenios internacionales para regular el trabajo de las personas. Y por último, a nivel bajo el Estado, a nivel infraestatal, los órdenes jurídicos que generan cada comunidad. La pregunta clave es cómo se puede identificar cada uno de esos órdenes jurídicos. ¿Cómo se puede identificar? ¿Cuáles son los elementos que debe tener un orden normativo para considerarlo un orden jurídico? Hay dos propuestas. La propuesta del profesor Boaventura de Sousa Santos, que inclusive acepta que los grupos guerrilleros pueden generar órdenes jurídicos alternativos, que si el grupo guerrillero controla una parte del territorio y las personas van a pedir a esos guerrilleros que solucionen conflictos, por ejemplo, de familia, el marido no está dando el dinero suficiente a la casa para que se mantenga la esposa y los hijos, problemas de violencia doméstica e incluso reclamos laborales. Y si lo resuelve el grupo guerrillero, para Boaventura de Sousa Santos estaríamos en presencia de un orden jurídico alternativo. En cambio, Hubbard y Friedman hablan de un famoso test que está
en el trabajo de Hubbard sobre qué es derecho, el famoso test Cardoso, que lo analizamos cuando estábamos viendo la definición de qué es derecho. Y acá lo central es que haya una autoridad socialmente aceptada, que la gente reconozca a esa persona o a ese grupo la capacidad de dirigir a ese grupo social. Esto debe ser que sea una autoridad que ejerza la coercibilidad no solo por el temor, sino porque se le reconoce que es la persona o que ese grupo puede imponer sanciones, se somete a la autoridad de ese grupo o de esa persona. De ahí pero a veces uno sí se somete a la autoridad de una persona o de un grupo. Las reglas de los Boy Scouts. Si uno quiere pertenecer a los Boy Scouts, se somete a todas las reglas que le establecen los Boy Scouts. Pero eso no lo convierte a el régimen de los Boy Scouts en un orden jurídico alternativo. También la FIFA tiene reglas para decidir cómo se juega. ¿Cuáles son las reglas que son importantes para decidir si estamos en presencia de un orden jurídico alternativo? Las reglas que tienen que ver con consagración de derechos y deberes y las reglas que tienen que ver cómo se soluciona una disputa sobre el titular de ese derecho y quién es el obligado a satisfacerlo. Solo estaremos en presencia de un orden jurídico cuando estemos hablando de derechos y obligaciones. ¿Qué noción vamos a utilizar de constelación? La que plantea el profesor de Sousa Santos, que en una sociedad rigen un conjunto de órdenes jurídicos. Vuelvo a insistir, se refiere, cuando habla de órdenes jurídicos, está acotando la existencia del orden normativo al orden que establece derechos y obligaciones. Y que esos órdenes pueden ser compatibles entre sí o establecer normas incompatibles. Esos órdenes, en cierto sentido, se complementan o se rechazan. Dos cosas que son bien importantes cuando hablamos de órdenes jurídicos, estatales y no estatales. La primera es que no todos los órganos de los sistemas jurídicos no estatales son emancipadores. ¿Qué significa esto? Antes habíamos hablado que se clasificaban en emancipadores o represivos. No todo orden jurídico no estatal es necesariamente democrático. Y tampoco todos los órdenes jurídicos estatales son autoritarios y represivos. Puede haber un orden jurídico estatal democrático. Lo que sí, tanto los órdenes jurídicos no estatales como los estatales tienen mecanismos para el uso de la fuerza. Todos los órdenes jurídicos son represivos en el sentido que imponen sanciones y que aplican la coercibilidad. ¿Cómo pueden articularse los diversos órdenes jurídicos? Vamos a utilizar dos criterios, uno vinculado al territorio y otro a su contenido. Por el territorio pueden haber órdenes jurídicos estatales y no estatales conviviendo en un espacio local, que el origen del orden jurídico no estatal sea solamente una parte del territorio. En cambio, pueden haber también otro tipo de articulaciones dentro de un propio estado, que los órdenes jurídicos ya no solo abarquen una pequeña localidad, sino que abarquen toda la región de un país. Ejemplo nuestro podría ser un orden jurídico para los Andes venezolanos, que ahí la gente en esas comunidades haya generado su propio orden jurídico. En cambio, en los estados plurinacionales, los órdenes jurídicos van a convivir ya no tanto vinculados solo al territorio, sino a la pertenencia de una etnia o
una nación. Los estados plurinacionales reconocen que en el territorio conviven varias naciones, pero también a nivel geográfico tenemos órdenes jurídicos de carácter supranacional. Dos ejemplos típicos: la Unión Europea ha ido generando toda una normativa que se le aplica a los 27 estados miembros de la Unión Europea, y en América tenemos el ejemplo del Mercosur, que también había generado una serie de normas aplicables a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y a nosotros cuando éramos miembros del Mercosur. La otra forma de articulación es por contenido, que el orden jurídico estatal y el no estatal son complementarios. Lo que no está regulado en uno se puede encontrar regulación en el otro. En cambio, pueden ser contradictorios. Típico ejemplo de orden jurídico contradictorio con el orden jurídico estatal es, por ejemplo, el orden jurídico guayú al establecer las sanciones penales en caso de delito. En el orden jurídico guayú, las sanciones no tienen que ver con privación de la libertad, sino tienen que ver con trabajo comunitario a favor de la familia que sufrió la pérdida de un ser querido, un miembro de la familia asesinado por otro miembro de la comunidad, o pena de muerte. En el orden jurídico estatal no hay pena de muerte y el trabajo forzoso está prohibido. Ahí, en vez de complementarse, serían contradictorios. En Venezuela, antes de la Constitución de 1999, no había un reconocimiento oficial de la posibilidad de la existencia de órdenes jurídicos no estatales, pero eso no significaba que no existieran, funcionaban con buena vida en los hechos. Está la famosa investigación del profesor Pérez Perdomo sobre la propiedad en los barrios y cómo se solucionaban los conflictos en torno a la titularidad de la vivienda en el barrio, quién se quedaba con la vivienda en caso de divorcio, cómo se cobraba un arrendamiento y cómo se heredaba una vivienda en los ranchos. También existía reconocimiento en los hechos a las autoridades indígenas. Después de 1999 hay un reconocimiento expreso en la Constitución de la existencia de órdenes jurídicos de las comunidades indígenas, pero no se llega, como ocurre en Bolivia o en Ecuador, a consagrar un Estado plurinacional. Se reconocen los órdenes indígenas siempre y cuando sean compatibles con los principios básicos del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y que sean acorde a los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 3 del texto constitucional. ¿Y qué es lo que reconoce nuestro texto constitucional? Primero, reconoce las lenguas. Y ustedes en la lámina pueden ver que las lenguas que se reconocen son bastantes, porque hay diversos idiomas indígenas que van a ser oficiales en el territorio donde esa comunidad indígena viva. Por ejemplo, los Yanomami tienen un idioma y el artículo 9 dice que el idioma también de los pueblos indígenas también debe ser respetado en todo el territorio porque se les da una característica. Constituyen parte del patrimonio cultural no solo de Venezuela, sino también de la humanidad, aunque el idioma oficial del país es el castellano. No se les da a los idiomas indígenas el mismo rango que el castellano. En la Constitución se reconoce la organización social, política y económica de los pueblos indígenas, también su cultura, sus usos, su religión, como también los derechos originarios sobre la tierra. Pero acá es importante, se habla de una propiedad colectiva de la tierra, no hay propiedad individual de la tierra. Y se dice que esa propiedad no puede ser
vendida ni tampoco puede ser transferida, de acuerdo a la Constitución y a una serie de leyes que se van a dictar. Entonces, acá ya hay una propuesta de la Constitución. La propiedad que se reconoce no es una propiedad individual sobre un territorio, sino que en conjunto esa comunidad es dueña de ese territorio y que no puede venderlo. Es importante recalcar que hay un trato diferencial en torno al derecho de propiedad para lo que podemos denominar poblaciones no indígenas y las poblaciones indígenas. A diferencia de otras constituciones, en Venezuela los pueblos indígenas se consideran formando parte del pueblo venezolano y se visualiza al pueblo venezolano como una entidad única, indivisible, con lo cual aquí, a pesar de que el preámbulo habla de que se propone establecer una sociedad pluricultural, cuando va a regular desaparece la noción de pluricultural o plurinacional, sino que queda vinculado el reconocimiento a la existencia de una única. En cambio, Ecuador es más amplio porque Ecuador se declara constitucionalmente un Estado plurinacional. El Estado ecuatoriano, igual que el nuestro, se define como un Estado de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, a diferencia nuestra, que nosotros somos un Estado federal, y dice dos términos importantes: intercultural, para reconocer diversas manifestaciones culturales, no necesariamente expresiones de los pueblos originarios, y también se define plurinacional. De ahí que es un Estado plurinacional que le da un espacio a diversas manifestaciones culturales, tanto de los pueblos originarios como de la población, que para darle un nombre vamos a denominarla la población criolla o la población producto de la integración de migrantes no indígenas o los que son descendientes de los españoles. Cuando en Venezuela el reconocimiento de las autoridades indígenas se hace con base a un criterio de darles competencia solo dentro de su territorio y solo para conflictos que afecten a sus integrantes. ¿Qué significa esto? El orden indígena va a aplicarse solo en el espacio que el propio Estado venezolano reconozca como territorio indígena, un hábitat ocupado por la comunidad indígena, y solo para los conflictos que afecten a sus integrantes. Si hay un conflicto que afecta a una persona que no sea de esa comunidad o que sea de otra comunidad indígena, priva el orden jurídico estatal para resolver ese conflicto. Ecuador hizo una regulación más amplia del funcionamiento y de la complementariedad o la contradicción entre los órdenes jurídicos indígenas y el orden jurídico estatal. En primer lugar, da una amplia competencia a las autoridades indígenas, pero también dentro del ámbito de su territorio, también igual que en Venezuela, limita el ámbito de aplicación de las normas indígenas al territorio de la comunidad aborigen o de la comunidad indígena, y pone dos requisitos: participación de la propia comunidad en la determinación de la forma en cómo se va a resolver el conflicto, y participación de las mujeres, pero hablando de órdenes que no pueden contradecir o que tengan normas contrarias a los principios generales
de Derechos Humanos establecido en la Constitución lo dice claramente. El orden indígena ecuatoriano no puede violar ni la Constitución ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En eso, la regulación se parece a la regulación venezolana, pero establece un criterio para solucionar conflictos entre el orden jurídico indígena y el orden jurídico estatal. Y es lo que se denomina el control de constitucionalidad, que van a el órgano constitucional del Estado ecuatoriano, la Corte Constitucional, a decidir cuál de los dos órdenes se aplican y si la norma indígena es complementaria, se apega a la Constitución y respeta los tratados internacionales. De aquí volvamos a relacionar con los tipos de orden de jurídico, los complementarios y los contradictorios. Y acá se plantea una regla de solución. El tema del pluralismo jurídico y de la aplicación de los órdenes jurídicos indígenas en nuestro país cuenta con una norma especial, el Convenio Internacional número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país en el año 2002, por lo tanto, incorporado no solo al orden jurídico venezolano, sino al propio texto constitucional. Acuérdense lo que dice el artículo 23 de nuestra Constitución. Y de esas disposiciones de ese convenio, que es mucho más amplio que la regulación del tema netamente de aplicación de los órdenes no estatales, de los órdenes jurídicos creados por los sectores indígenas, vamos a ver el artículo 9, que nos dice que en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Ello lleva a que las autoridades y tribunales, cuando van a pronunciarse sobre esos hechos, deben tomar en cuenta esas normas que han creado los pueblos indígenas. Y dice una cosa importante en el artículo 10 del convenio. Dice que debe darse preferencia a las sanciones distintas al encarcelamiento, distinta a la pena privativa de libertad. De ahí que ese convenio va a dar unos criterios especiales a los órganos estatales cuando vayan a juzgar a personas de comunidades indígenas, porque lo que dice que los tribunales y las autoridades, se está refiriendo a las autoridades estatales, deberán tomar en cuenta esas disposiciones. En el texto constitucional va más allá. Ese tipo de delitos, si son cometidos en el territorio indígena y por dos miembros de la comunidad indígena, debe resolverse de acuerdo a las reglas del orden jurídico indígena, siempre y cuando ese orden respete los principios constitucionales y respete los derechos humanos fundamentales. Finalmente, ¿para qué sirven estas láminas y la lectura? Obviamente para responder las preguntas del parcial. ¿Y qué tipo de preguntas se pueden hacer en el parcial? ¿Qué tipo de orden jurídico no estatal es compatible con el orden jurídico estatal? ¿Qué características debe tener? Ahí les sugiero, los que tengan el manual de la materia, revisar la lectura sobre la propiedad de los barrios en Caracas, hecha por el profesor Rogelio Pérez Perdomo. También en la investigación de los excluidos de la justicia hay una parte de esa investigación referida a la oficina de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que seguía cumpliendo las mismas funciones de solucionar conflictos de propiedad en torno a la vivienda construida en los barrios, que es una vivienda que está fuera de comercio
porque no tiene permiso de habitabilidad. En primer lugar, porque es construida en terreno ajeno, y dos, porque no se respetan las normas establecidas por los municipios para construir. Dos, ¿qué tipo de orden jurídico no estatal reconoce el Estado venezolano? Y tres, ¿qué pasa con los órdenes jurídicos no reconocidos? Son ilegales, pero eso hace que los sujetos que han creado el orden no lo apliquen. Con eso finalizamos este video y las nociones básicas de pluralismo jurídico. Les recuerdo que eso no implica no leer la lectura que está en el aula virtual.